porque si no, no podemos empezar hasta no tener a todos. Y hay gente que no lo ha mandado, ¿ok? Bueno, entonces voy a compartir el material que vamos a usar, que es esta presentación, pero además, yo ya voy a apagar mi cámara para que así no me dé problemas, ¿ok? Todos la pueden apagar si quieren. Entonces, yo no sé si tienen alguna duda en relación con las actividades que tenemos, incluido la actividad que teníamos de eh, el trabajo que tenían que hacer en grupos la clase pasada, ¿verdad? Entonces, si hay alguno que tiene una duda al respecto o que no hay dudas, para poder estar tranquila y empezar ya con el tema nuevo. ¿Hay alguna duda, jóvenes? ¿Tenemos dudas? ¿No hay dudas? De mi parte no, profe. Ok, bueno, entonces vamos a aplicar algo que se llama el que callo otorga. Esa es una frase que usaban los viejillos de antes, también yo. Eso quiere decir, yo les pregunto y ustedes no dicen y yo asumo que no tienen dudas, ¿ok? Bueno, entonces voy a ya abrir la presentación para que esté en formato de pantalla. A ver si se porta bien esta cosa. Sí, ok, estamos bien. Entonces, el día de hoy inauguramos tema nuevo. Empezamos con el tema de números relativos, ¿ok? Y entonces, como todas las otras presentaciones, siempre aparece un agradecimiento. En el caso de la presentación, esta la sistematizó el profesor Iván Villegas Ceciliano, quien actualmente imparte el grupo de Estadística General 2 que se imparte a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a empezar y vamos a ver un video cortito. Agradezco también y reconozco el apoyo de los chicos de la mañana, porque uno de ellos llegó y me dijo, profesora, es que tiene que abrir otra pantalla. Entonces, aprovechando ese conocimiento que él me dio, voy a hacer eso. Voy a ir a abrir la otra pantalla para que lo puedan ver. Aquí hay una que ver una publicidad, que no es mucho lo que dura, pero siempre hay que... 630 cortiamidol. Ok. La Ustedes no lo hipoclorita vieron. resiste distintos tipos de manchas oscuras. Ok, bueno, ahora aquí está. Del país viven personas en condiciones vulnerables. Sin embargo, existen lugares donde esa parte de la población está concentrada. El estudio realizado por la Universidad de Costa Rica logró identificar 107 focos específicos de pobreza, situados principalmente en el gran área metropolitana y la región chorotega. Una vez que hemos identificado estos conglomerados, la idea no es solo decirle al gobierno, bueno, aquí están los pobres, sino cómo viven estas personas y en qué condición viven, y cuál es la capacidad de acceso a servicios públicos que tienen estas personas. En su mayoría se trata de zonas pequeñas pero densas en población que comparten características que agudizan la condición de estas personas. En promedio, estas familias están conformadas por 4 hijos, de las cuales el 29% se encuentran dirigidas por jefas de hogar. Existen un porcentaje muy grande de jefas de hogar que están en estos hogares y esas jefas de hogar tienen en promedio un nivel educativo 3 veces menor que el promedio del país. Y esto implica grandes problemas de acceso al mercado laboral y es por eso que cerca del 40-50% de estas personas en los conglomerados que son jefes de hogar tienen empleos no calificados. La baja escolaridad siempre se liga directamente con la pobreza y precisamente los números apuntan a que el 8.4% de estos hogares no tiene acceso a la escuela, mientras el 32% no tienen un colegio cerca. Un dato que preocupa es la dificultad para acceder a los servicios de salud, pues el 69% no tiene disponible una clínica o un hospital. Los investigadores aseguran que esta radiografía ubicará al gobierno de la República. Bueno, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. ok, Les proclamo. ok, déjenme ver si logro eh, parar compartir. Voy a tener que después hacer un truco por ahí, les cuento, porque se me olvidó que esta cosa tiene un problema y es que tengo que cortar los videos que se hacen, porque resulta que como esto es una noticia y tengo que estar autorizado y demás,
Entonces, cuando haga el video, tengo que cortarlo. Tengo que acordarme, déjenme anotarlo, porque si no, como muchas cosas se me olvidan, casi me conozco y estoy segura que eso se me va a olvidar. Tengo que mejor, ok, quitar video de grabación, que se me olvidó que tenía que hacer. Ok, bueno, entonces, sigo por acá. Díganme una cosa, ¿ustedes conocen quién fue el señor que habló? ¿Saben quién es el señor que habló? La persona que estaba ahí, un señor de apellido, se llama Leonardo Sáenz, creo. ¿Saben quién es? No, profe. Bueno, Laura no se conoce, los demás tampoco, ninguno lo conoce. Yo tampoco. La verdad, yo No. tampoco, profe. No, profe. Bueno, vamos a ver. ¿Ustedes saben cómo se llamaba la ministra, esa que tenía la ruta de la educación en su cabeza y no sé qué más que decía? La que inició la administración Bobles Chávez, o Chávez Bobles, que es el de apellido del señor presidente. ¿Cómo es que se llamaba esa señora? ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la señora ministra de Educación? No, profe. Ok. Bueno, se llama, pues no se ha muerto, ¿verdad? Pero ya no está en el gobierno. Se llama Catherine Müller. ¿Ok? Bueno, cuando doña Catherine Müller era ministra de Educación, este señor Sainz, ¿sí? Era el viceministro de Educación. Y yo no ustedes vieron que esa noticia dice que quien da los datos es alguien de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué? Porque Leonardo, esa noticia es como el 2020, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, de Ciencias Económicas. ¿Saben dónde queda ese instituto? En la facultad. ¿Está ubicado ese instituto en la facultad? ¿Dónde queda el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, que tiene las siglas IICE? Queda en el segundo piso, frente a la Escuela de Economía. Ahí es donde queda el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. ¿Ok? Bueno, don Leonardo actualmente es el ministro, es el ministro de Educación. Y él es funcionario de la universidad, solo que actualmente está con permiso porque y él está ahora como ministro y uno no puede tener dos roles, ¿verdad? Algo que sí hay que reconocerle a don Leonardo es que ahora que la señora Müller se retiró, el Consejo Universitario tomó un acuerdo de invitar al ministro a participar, porque eso es una cosa que hace el Consejo Universitario, le da posibilidad para una mejor coordinación a las autoridades de gobierno a participar, digamos, en las reuniones que se realizan de los temas que se conocen. Y el señor don Leonardo accedió a participar como en su calidad de ministro en esas reuniones. Sin embargo, si ustedes pusieron atención a lo que él dijo, dijo varias cosas que muestran más una convicción política que una como una transmisión de conocimientos, porque fue la muchacha la que dijo que alrededor del 29% de esos hogares tenían jefas de hogar, ¿verdad? Mujeres como jefas de hogar. Y él cuando lo dijo, hay muchas mujeres que son jefas de hogar. Usar ese tipo de palabras, ¿sí? Es una valoración, porque si él lo hubiera querido, no lo que quería haber mencionado el porcentaje, él pudo haber dicho algo más. Casi una tercera parte de las mujeres, de los jefes de hogar son mujeres y de esa manera nos hubiera dado una idea, pero usar valoraciones como mucho o pocos son valoraciones, no son formas de comunicar adecuadamente. Y otra expresión de lo que él dijo que a mí me llamó mucho la atención, porque no entiendo qué exactamente quería decir, era que, que tres veces, que esas jefas de hogar tenían tres veces menos escolaridad que el promedio.
Y resulta que esa manera de hablar o de transmitir ideas a veces no es realmente, yo no sé si usted lo entiende, pero yo creo que evidencia una falta de el dominio de los términos. Él pudo haber dicho, esas jefes de hogar tienen una tercera parte del nivel de educativo que tiene el promedio nacional. Y entonces uno dice, si el nivel educativo son 7 años, entonces una tercera parte sería como 2 años y algo. Entonces a mí me parece que es importante que uno, ¿verdad? Usted puede perdonarle a alguien que no tiene formación universitaria que hable eh, con poca propiedad, digamos, al exponer los hechos, pero alguien que, digamos, tiene cierto nivel, uno espera que tenga mayor precisión. Bueno, entonces, nada más eso es como para que vean de que a veces es importante, ¿verdad? Precisar para que todos entendamos bien de qué es lo que se está hablando. Ok, entonces vamos a ver el temario. El temario de este tema incluye 6 temas. El primero es importancia de los números relativos, necesidad de resumir información. El segundo son cálculos, razones y porcentajes, efectos del cambio de base, errores frecuentes en el uso de números relativos. El tercero son modelos de crecimiento, aritmético, geométrico y exponencial. El cuarto son conceptos de índices, clases de índices, los índices de precios de las Peyres y Pash. Ambos son franceses, por eso tienen una pronunciación diferente. No se dice Pache, se dice Pash. ¿Ok? Y detalles de su construcción, uso e importancia, valores deflactados o reales y ejemplos de tasas, razones e índices más usados en Costa Rica. Vea que aquí se escribe la palabra tasa con S, no con Z. La que es con Z es tasa de tomar, no es de lo que estamos hablando, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a seguir y entonces lo primero que vamos a ver es que, cuál es la importancia, ¿verdad? De ver este tema, ¿verdad? Y es porque muchas veces el número absoluto no es suficiente para comparar o para interpretar información, para que sea fácil para el que está analizando los datos o para que está tratando de analizarlos, entender. Por ejemplo, si yo llego y digo, el aula tiene 40 pupitres y yo tengo 45 estudiantes, evidentemente yo sé que hay varios estudiantes que no tienen pupitres en el aula que me asignaron, ¿verdad? El absoluto es suficiente porque nos da clara evidencia de que hay una diferencia entre ambos números. Si más bien yo digo, tengo 35 estudiantes y me dieron un aula de 40, sé que van a quedar sillas desocupadas, ¿ok? Sin embargo, cuando los números son muy grandes, a veces la comparación es difícil, no se puede hacer fácilmente. Caso, por ejemplo, de que yo quiera comparar la población de la provincia de San José con respecto al resto de la población del país. Entonces, digamos, si se estima que la población del país es de 5.125.200 personas, ¿sí? Y que 1.920.114 son de San José, evidentemente uno dice, uy, bueno, un gran número de población vive solo en la provincia de San José, ¿verdad? Y dado que son 7 provincias, bueno, puede ser que las otras provincias probablemente muchas de ellas que tengan muy poca población, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, este número de 920.114 es un número que tiene muchos dígitos, es un número grande, ¿ok? Pero tal vez sería más fácil si yo dijera, bueno, alrededor de un poco más de una tercera parte de la población de Costa Rica vive en la provincia de San José. Y vean que no tengo que dar dato de la referencia del total de la población del país, pero sí oriento mucho haciendo la relación, si yo he hecho esa relación. Les voy a pedir, si tienen calculadora a mano, que hagan el cálculo de estos dos valores. A ver, dividan
1.920.114. A ver, dividamos, a ver si me ayudan. ¿Cuánto da? 1.920.114. ¿Ya anotaron el número o lo digitaron en la calculadora? Sí, profe. Sí, profe. Ok, y ahora lo van a dividir entre 5.125.200. ¿Cuánto les dio? 0,37. 0,37. ¿Ok? Eso es un poco más de una tercera parte, porque una tercera parte es un 33%, ¿verdad? Si uno ya quiere ser más, así, ¿verdad? Más, hacer más pozo, entonces uno podría decir, 2 de cada 5 costarricenses viven en la provincia de San José, porque eso es casi 40, ¿verdad? 37 está más cerca de 40, y entonces uno podría decir 2 de cada 5, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, los números relativos lo que hacen es que reducen números grandes y facilitan el manejo y la comparación de información. ¿Por qué decimos eso? Porque hay cosas que evidentemente nosotros podemos sin números decir. Por ejemplo, yo les digo, vamos a comparar los nacimientos de China y de Costa Rica. Sin números. ¿Qué es lo que sí sabemos? Sin números. ¿Qué es lo que sabemos? Que la tasa de natalidad de China es superior a la de Costa Rica. Una cosa es la tasa de natalidad y otra cosa es que el número de nacimientos de China es mucho mayor al número de nacimientos de Costa Rica. Kevin, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el número de nacimientos, yo afirmo sin dudar que el número de nacimientos de China es mucho mayor al número de nacimientos de Costa Rica. ¿Por qué? ¿Su población es mayor? Correcto, muy bien, sí, es cierto. La población de China es mucho mayor a la de Costa Rica. ¿Ok? Ahora, resulta que en Costa Rica somos como 5 millones, como les decía yo, ¿sí? 5 millones y un poco más, ¿sí? En China son bastantes millones, miles, no, son miles de millones. Y ellos tienen, ¿saben? En nacimientos, ellos tienen alrededor de 1 millón de nacimientos por año, ¿ok? Nosotros, actualmente, tenemos alrededor de 50.000 nacimientos. Ok, ellos en ese sentido tienen más, muchos más, porque, o sea, si tenemos 50.000 y ellos tienen 1 millón, ellos tienen 20 veces la cantidad de nacimientos que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Mm? Entonces, cuando los números son muy grandes, por ejemplo, cuando yo quiero hacer comparaciones de absolutos que están afectados por una base, lo que yo tengo que hacer es quitar el efecto de esa base. Porque entonces, para poder hacer una comparación, y puedo recurrir a eso que mencionó Kevin, que se llama la tasa bruta de natalidad. ¿Mm? Porque la tasa bruta de natalidad lo que hace es que relaciona el número de nacimientos con la población expuesta a producir esos nacimientos. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo la presentación. Entonces, resulta que en la presentación viene una síntesis de lo que viene en el libro de Miguel en relación por qué usar números relativos en el análisis es útil. Primero, porque resumen algún aspecto o dimensión de los datos, porque expresan una relación entre dos o más números o porque facilitan la comparación entre dos grupos de datos, ¿verdad? Vean que en el caso de expresan una relación entre dos o más números, es el caso de los índices. Resulta que hay varios índices que probablemente ustedes han oído. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano. Yo no sé si ustedes han escuchado ese índice. El índice de desarrollo humano. ¿Han oído hablar de ese índice? Tal vez han oído el índice, pero no saben cómo se calcula. Pero ese índice lo que básicamente hace es que establece criterios sobre qué es lo ideal en relación con un- una sociedad, ¿verdad? Que tenga condiciones aptas y entonces considera aspectos de salud, aspectos de educación, aspectos de infraestructura, viviendas, acceso a agua potable, etcétera, ¿sí?
Y todo eso se combina y se condensa en un solo número, ¿ok? Y por último, para comparar dos grupos de datos, por ejemplo, que están afectados por eso que llamábamos el efecto del tamaño. Vean otro ejemplo que es contrario digamos, en términos del comportamiento, que es comparar la educación del número de estudiantes universitarios en Costa Rica con el número de estudiantes universitarios de un país como Islandia. ¿Ustedes saben dónde queda Islandia? Sí, profe. ¿Dónde queda? En Europa. En Europa. Europa, cerca ¿Ah? de Groenlandia también. O Ok, sea, queda al frente de Groenlandia, para decirlo de ujú, alguna manera. ¿Y Groenlandia a quién pertenece? a Dinamarca. Sí, pero no es parte de Europa. Se considera Ajá. que No, Groenlandia es está en parte de América. América. Sí, correcto. Aunque Groenlandia pertenezca a Dinamarca, se considera que es parte de América. Pero Islandia se dice que es el país más septentrional de Europa, o sea, es el país que está más alejado, digamos, más al oeste de Europa, es el último país. Y resulta que ese país tiene la particularidad que es 10 veces más grande que Costa Rica, o sea, tiene un territorio como de unos 500.000 kilómetros, mientras que Costa Rica tiene un territorio como de 52.000 kilómetros, o sea, es 10 veces más grande en territorio. Pero en términos de población, ellos tienen una población de como 500.000 personas, o sea, es una décima parte de nuestra población. ¿Ok? Entonces, si yo comparo la cantidad de estudiantes universitarios de Costa Rica con la cantidad de estudiantes de Islandia, resulta que hay un efecto que, ¿verdad? Me puede dar una idea distorsionada. ¿Por qué? Porque aquí somos más personas, entonces, evidentemente, muchas más personas van a la universidad que allá, porque allá son mucho menos personas, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo con datos así como que uno ha escuchado, el número de personas que están en aulas universitarias en este momento en Costa Rica son alrededor de 400.000 personas. O sea, tanto considerando universidades públicas como privadas. Pero si dividimos ese número entre nuestros 5 millones y algo, nos da un valor. En el caso de Islandia, ellos tienen como 60.000 personas. Y si lo dimos entre la población de ellos, nos da un valor que comparativamente es mayor al nuestro. ¿Por qué? Porque ellos tienen una base menor, porque son mucho menos personas, ¿verdad? Bueno, entonces, vean que considerar los números relativos son muy útiles para ciertas cosas. Entonces, vamos a hablar cuáles son los números relativos más utilizados. Bueno, espérense a ver si lo logro. Ok. Entonces vamos a tener esto. Tenemos primero el concepto de razón. ¿Ok? ¿Qué es una razón? Es un cociente entre dos números positivos. Entonces voy a usar un ejemplo que está ¿cómo se llama? Muy asociado. Y entonces le voy a preguntar a Diego Navarro. Si no quiere hablar, Diego, lo puede escribir. ¿Ok? Entonces, en el chat, dígame usted, ¿cuántas camisas? Pensando en teacher, porque ustedes no usan camisas esas de botones. Creo que yo no he visto en clase ninguno casi que vaya con camisa de botones. Todos van con camisetas, con t-shirts. Entonces, ¿cuántas t-shirts tiene usted? Cuéntenos. Bueno, yo no soy mucho de usar camisas, pero tengo como unas cinco de esas, más o Bueno, menos. teacher, estamos hablando de camisetas. Ah, camisetas. Ajá. No sé, unas 30, Oh, bueno, ok. ¿Y pantalones? como 10. 10, ok, bueno. Entonces, si yo tomo el número de camisetas y lo divido entre el número de pantalones, vean que las dos tienen una cualidad. Bueno, ambas son piezas de vestir, solo que una parte viste la parte superior del cuerpo y la otra la parte inferior, ¿ok? Entonces, si yo cojo 30 y lo divido entre 10, eso me da que Diego tiene alrededor de 3 camisetas por pantalón, ¿cierto? Si lo hiciera al revés, sería 1/3. Entonces, él se diría que él tiene un pantalón por cada 3 camisetas. Es otra forma de verlo, ¿verdad? Ambos son resultados válidos, ¿verdad? Pero a eso le llamamos razón. Ahora, ¿qué es una proporción? Resulta que una proporción también es una razón. ¿Por qué? Porque es un cociente.
de dos números positivos que tienen la particularidad que el numerador, ¿qué es el numerador? Cuando uno está haciendo cálculo de fracciones, ¿a qué es lo que llamamos numerador? ¿A lo que va arriba o a lo que va abajo? Lo que va arriba. Correcto. Entonces, es lo que va arriba forma parte de lo que va abajo. ¿Ok? Ese es un ejemplo de proporción. Entonces, vamos a ver con los que estamos presentes. Vamos a ver. Ana Laura Leiva, ¿me puede hacer el favor usted de contar cuántas mujeres hay hasta José Castillo? Eso estaría complicado, profe. Pero usted no lo ve. Bueno, yo es que lo veo aquí en la pantalla. Vea, tengo Ana Laura es una, Arelis dos, Ariana tres, tres. Ok, vamos a ver, después de José Castillo, tres, María Goldoni cuatro, Nancy cinco, Oriana seis, Sol, pero es Pablo Solís, entonces Profe, yo Oriana creo que es seis. que tal vez como usted lo tiene presentado diferente a como lo tengo yo acomodado, puede ser. Ok, Paula Godínez, siete, ¿verdad? Y resulta que estudiantes son varones, uno, Pablo, es Pablo Solís. Es que hay una persona que aparece como P-A-B, Sol. Sí, sí, profe, es el correo. Ok, gracias, pero es que necesito verificar que es nombre, varón, hijo, gracias. Bueno, muy amable. Entonces vamos a contar, vea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 11, 11, 11, 11. Voy a tener que volver a contar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 varones y 7 mujeres. No, debe haber más, porque tenemos que tener 27, 19 y 8. Eso sí me da 27, ¿sí? Ok. Es que no había visto, ya me di cuenta por una chica que se llama iPad de Jennifer, ¿ok? Entonces, resulta que en este caso tenemos 8 mujeres y 19 hombres. ¿Eso cuánto da? 27. Entonces, ¿qué es una proporción? Si ambos números son positivos, ¿cierto? Pero si yo hago 8 sobre 27, ¿sí? ¿Cuánto da 8 sobre 27? A ver, ayúdenme. 0,20, 0,30, Cero si lo coma redondemos. tres. Y 19 sobre 27, 0,70. ok, 0,70. Vea que la suma de todos los componentes de un todo, ¿verdad? Nos debe dar uno. Entonces, punto 3 más punto 7, eso sería uno, ¿ok? Entonces, tendríamos que el, hay, por cada 10 hombres hay 3 mujeres y por cada, eh, vamos a ver, no vamos a ver, por cada, multiplicamos por 10. Sí, por 10 da, por cada 3, o sea, por cada 10 estudiantes son mujeres y cada 10 ¿cómo se llama? Por cada 10 estudiantes hay 7 hombres, ¿ok? Eso sí lo amplifico, ¿ok? Pero eso es proporción, ¿m? Una relación de una parte del todo con el todo. Generalmente, cuando el resultado da menor que uno, generalmente esto se tiene que amplificar. Y se amplifica por algo que llamamos porcentaje. Ahora les voy a explicar, porque resulta que los porcentajes son una amplificación, ¿sí? Una amplificación de un número que dio menor que uno, que lo amplificamos para facilitar su interpretación.
Cualquier número múltiplo de 10 se puede usar como amplificación. Bueno, ahora, ¿qué es una tasa? Al igual que los otros, también son cocientes. ¿Por qué? Porque hay un numerador y un denominador. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el numerador, el dato que se recopila ahí es una especie de flujo. O sea, hay un periodo que se observa la ocurrencia del fenómeno, ¿verdad? Hay un periodo y ese dato se divide entre un stock, o sea, un inventario de la población que está sujeto a sufrir el evento considerado en el numerador. Generalmente, por ejemplo, en la tasa bruta de natalidad se considera la población a mitad de año. En la tasa bruta de mortalidad también se considera la población a mitad de año. Entonces, las tasas tienen esa particularidad que son, en el numerador hay un flujo y en el denominador es un momento de observación, generalmente a mitad de año, que en el caso de nosotros consideramos que la mitad de año es el 30 de junio a las 24 horas o el 1 de julio a las 0 horas. ¿Ok? Entonces, esos dos momentos que si ustedes se fijan coinciden, es lo que se considera la población en ese momento, la que se considera población a mitad de año. ¿Ok? Entonces, estas tres primeras que se llaman razón, proporción y tasa, ¿verdad? Son razones, ¿sí? Que tienen esa particularidad que se amplifican, ¿verdad? Y en el caso de los índices, son también cocientes, pero que son relaciones que se analizan, que se pueden ponderar o no ponderar y que vamos a ver más adelante. En principio, nosotros nos vamos a concentrar en razón, proporción y tasas. Adicionalmente, vamos a hablar de las tasas de interés, ¿verdad? Yo, digamos, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba administración, a uno le decían, es que ese bono paga tanto por ciento de tasa de interés, ¿sí? Y yo imagino que sigue siendo ese término. Pero el concepto de tasa que nosotros vemos aquí no es igual al de tasa de interés. El de tasa de interés supone un modelo de crecimiento, ¿ok? Mientras que las tasas de interés son esa relación en el que un fenómeno se observa durante un periodo y después se relaciona el resultado que se observó en el periodo entre la población expuesta al riesgo a mitad de periodo. Entonces, un ejemplo, imagínense que yo tengo un balde, ¿verdad? Donde caen un montón de bolitas, el cual ese balde cae un montón de bolitas de un tubo, ¿verdad? Y ese tubo es, por cada nacimiento que ocurre, cae una bolita al balde. Entonces, cuando yo abro el tubo para que las bolitas caigan al balde, la abro el 1 de enero a las 0 horas. O sea, el 1 de enero a las 0 horas, abro el tubo para que caigan bolitas. Y dejo el tubo abierto todo el año hasta el 31 de diciembre. ¿A qué horas? A las 24 horas. Ese momento cierro el tubo. Entonces, tomo todas esas bolitas que ocurrieron que cayeron en el balde durante todo ese año, ¿verdad? Por eso es un flujo, ¿verdad? Porque es un continuo caer de bolitas, ¿sí? A lo largo de un periodo. Y ese número lo voy a dividir entre la población que estaba expuesta a tener esos chiquitos, ¿verdad? Entonces, por eso es que y generalmente si el dato nos da, que hecho que nos va a dar, mucho menor que uno, entonces la, tengo que amplificarlo para que el número tenga sentido. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Bueno, voy a dejar de compartir esto que tengo por acá para abrir una pantallita. Entonces, voy a quitar esto de acá. Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer, permítame, voy a hacer esto primero. Voy a parar de compartir y voy a volver a compartir, pero comparto pantallas. Aquí, Documents,
este que está aquí, ¿ok? Y uso la clásica, porque la otra no me gusta mucho, ¿saben? Entonces voy a escribirlo para ayudarles, ¿verdad? Entonces, primer concepto que vimos fue el de razón. Razón, ok. Ok, antes de hablar de los conceptos, vamos a poner esto. Se tienen dos números positivos A, A y B, ¿ok? Voy a jalar esto porque es como una ficha lo que voy a hacer, ¿verdad? Se tienen dos números positivos A y B. La razón es que yo calcule A entre B o B entre A, ¿ok? La interpretación se hace usando como referencia el valor que está en el denominador, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de proporción, ¿ok? Entonces, yo puedo calcular A dividido, perdón, minúscula, A dividido entre A más B, ¿ok? O B dividido entre, disculpen, A más B, ¿ok? Entonces ustedes observan que el valor que aparece en el numerador forma parte del valor del denominador, ¿ok? Entonces, aquí es, se relaciona una parte con el todo. Se relaciona una parte del todo con el todo, ¿ok? Ok. El resultado es un número menor que uno, ¿verdad? Que para facilidad a veces se amplifica por un porcentaje, ¿ok? Ok. Ahora voy a hablar del concepto de tasa, ¿verdad? Es, vamos a poner aquí, es una razón donde el numerador se observa durante un periodo de tiempo y se divide entre un denominador que es la población o elementos sujetos a, a sufrir el riesgo del fenómeno que se observó en el numerador. Cuando son tasas, yo no lo voy a decir, cuando son tasas vitales, se amplifica por 1000 y para fenómenos menos frecuentes se puede usar un valor mayor, ¿ok? Que sea múltiplo de 10, ¿ok? Ahora, vean que yo también hablé del concepto de porcentaje. Ok, vamos a ver si lo logro. Porcentaje.
Entonces, ¿qué es el porcentaje para nosotros? El porcentaje es una amplificación de algún tipo de razón. ¿Cuáles son las razones? Ya sea razón, proporción o tasa. Ujú. Es una, ok, con base en el número 10, ok, que se utiliza para facilitar la interpretación del resultado. ¿Ok? Entonces, eh, podemos guardar esto si les interesa y después yo se los comparto. ¿Ok? Bueno, esto de acá debería de cerrarlo. Aquí cierro. Ok. Entonces vuelvo aquí a compartir documentos, a ver si es aquí donde está. Repositorio, aquí, Screams, ¿dónde está? Estamos aquí. Ok, ahí estamos otra vez donde estábamos antes. ¿Ok? Entonces, ya vimos como los cuatro conceptos y ahora vamos a ver ejemplos específicos. ¿Ok? Ejemplo que está acá es una aplicación para que se vea cómo se puede usar. Entonces dice así. Suponga que el director de un centro educativo necesita saber si debe aumentar el personal docente en enseñanza especial en la modalidad diurna o en la nocturna, para cual tiene los siguientes datos. Cantidad de estudiantes con algún tipo de discapacidad según modalidad. Entonces, en la modalidad diurna tiene 15, en la modalidad nocturna tiene 10. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿el director debe aumentar el personal docente de enseñanza especial en la modalidad diurna? ¿Verdad? Porque evidentemente vea que en un lado tiene 15 y en el otro lado tiene 10, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que se recomienda. Permítanme. Ok. Dice, primero, es necesario conocer la totalidad de estudiantes del centro educativo en cada modalidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Porque cuando un centro educativo tiene profesores, los profesores pueden manejar algunos pocos estudiantes en su aula que tengan discapacidad, ¿verdad? Digamos, aquí en la universidad, bueno, yo no sé si a ustedes les ha tocado tener compañeros no videntes últimamente, bueno, en estadística, ya teníamos tiempo de que no nos pasaba, pero ya últimamente, en los últimos 3 años, creo, hemos tenido estudiantes no videntes, ¿verdad? El semestre pasado tuvimos uno no vidente, que no era alumno mío, pero como yo soy la coordinadora de la cátedra, yo me di cuenta. Entonces, uno como profesor puede con cierto apoyo lidiar con las necesidades especiales que tiene una persona de este problema, que tenga este tipo de problema. Pero cuando ya el número de estudiantes es muy grande y uno necesita que alguien especializado es el que asuma, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante saber, porque usted no puede tomar la decisión sin considerar el resto de lo que rodea al estudiante. Bueno, entonces después dice, posteriormente, identificar el porcentaje de los estudiantes con algún tipo de discapacidad en cada modalidad. Entonces, por ejemplo, en la diurna, ¿cómo lo calcularíamos? Calcularíamos el total de alumnos, cantidad de estudiantes, de alumnos con discapacidad en la modalidad diurna, entre el total de alumnos en la modalidad diurna. Vea que el total de alumnos de la modalidad diurna incluye los alumnos con discapacidad dentro de la modalidad diurna. Entonces, eso que estaríamos ahí calculando, ¿qué es? Una razón, una proporción, una tasa. ¿Qué es? Proporción. Correcto, muy bien, es una proporción, ¿sí? Bueno, entonces vea que se hace el cálculo y en el primer caso encontramos que el número de estudiantes en la modalidad diurna, el total son 550. Entonces, cuando yo divido 15 sobre 550, ese valor me da 2,73%. Lo pueden verificar, por favor. Si tienen calculadora a mano, pueden hacerlo. ¿Ok? Y me confirman si les dio ese valor.
¿Sí da? ¿Algún otro le Sí. dio? Porque siempre es bueno tener comprobación de otra persona. Sí. Ok, bueno, ok. Bueno, entonces, ahora vamos a calcular el número de estudiantes de la modalidad nocturna con discapacidad entre el total de estudiantes de la modalidad nocturna, que sería 10 sobre 120. A ver cuánto les da. Yo como 33. ¿Cuánto le dio? 833. Sí. Ok, bueno, gracias, Arelis. Bueno, entonces, resulta que cuando hacemos la comparación, vemos que si bien en términos absolutos hay más estudiantes con algún tipo de discapacidad en la modalidad diurna, cuando consideramos el total de las poblaciones, observamos que el porcentaje de alumnos con algún tipo de discapacidad en la modalidad nocturna es mayor, ¿ok? Y entonces, vean lo que yo les decía. Si uno llega y tiene aulas, o sea, digamos, con cierta capacidad, ¿sí? Entonces, resulta que si uno tuviera 15 aulas, ¿verdad? Entonces, el promedio de estudiantes por aula, ¿cuánto sería en la modalidad que se necesitan para la modalidad diurna? Eh, Vamos a ver, tendríamos, serían aulas con ¿cuánto? ¿Con 15 estudiantes, dijo usted? Sí, con una capacidad, ¿cuánto sería la capacidad de, ok, vamos a ver, ¿no? Digamos que tenemos 20 aulas, mejor, para que tenga más sentido. O sea, tenemos 20 aulas que tienen en promedio 28,5 estudiantes, ¿ok? Eso querría decir de que si son 15 estudiantes, puede ser que en un aula haya un estudiante o puede ser que haya dos, pero no es que todos van a quedar metidos en la misma aula. Porque si esa es la política, pues entonces no hay opción. Hay que conseguir a alguien de enseñanza especial. Pero si la política es lo que se dice ahora en lo que es enseñanza, ¿cómo es que es el nombre que se llama? De inclusión. Una política de inclusión. No tratarlos como diferentes, sino adaptarles para que puedan estar con sus iguales. Entonces resulta que si tenemos 20 aulas y tengamos, asignamos un estudiante por aula y habría 5 aulas donde no hay ningún muchacho, ¿ok? Entonces, como yo les decía, un solo estudiante, un profesor lo puede manejar, ¿ok? Ahora, evidentemente, si hacemos la relación con el otro grupo, la cantidad de inclusive, y hay un profesor por aula, vea que aquí hablábamos de que tuviéramos 27,5 estudiantes por aula. 120 entre 27,5, ¿ok? Vamos a ver cuánto nos da. 120 yo entre 27,5. Eso nos da 4,36 aulas. O sea, 4 aulas, 5 aulas. ¿Ok? Entonces, 5 aulas quiere decir de que como habría 2 estudiantes en promedio por aula. ¿Ok? Y entonces, evidentemente, ya la cosa se pone un poco más complicada. ¿Ya? Por eso, en este caso, dada esta situación, el director debería de considerar la importancia de ese valor porcentual antes de tomar la decisión, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver otros ejemplos de cálculos. Estos que están acá son cálculos de razones. ¿Por qué? Porque resulta que vamos a relacionar cantidad de hombres con cantidad de mujeres, ¿verdad? Entonces, vean, si yo hago 300 sobre 200, eso me da 1,5. Pero si hago 200 sobre 300, eso me da 0,66666 porque ese es un número periódico y en algún momento aparece un 7. Ahora, como decidimos que solo vamos a tener dos decimales, eso se convierte en punto 67. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpretaríamos? Por cada mujer hay 1,5 hombres. Si hubiera echado ¿cómo se llama? Amplificado por 100, entonces diría, por cada 100 mujeres hay 150 hombres. Ahora, si lo hago en la relación de mujer con
por hombre. Entonces, por cada, perdón, sí, le ponemos los hombres en el denominador. Entonces diríamos que por cada hombre hay 0,67 mujeres, ¿verdad? De hecho, que este que está aquí de primero, este que es hombres sobre mujeres, es una relación que se calcula mucho en demografía, que se llama el índice de masculinidad. Tiene todos esos nombres. Índice de masculinidad, razón de masculinidad, ¿verdad? Y se calcula número de hombres entre número de mujeres, ¿ok? Y es un indicador que en una sociedad biológicamente sana tiene un valor de 1,05. O sea, por cada niña nacida nace 1,05 hombres. ¿Ok? Esa es una de las razones por las que algunas personas tienen, ¿verdad? En los primeros años de vida, como les repito, una sociedad biológicamente sana sabe que por las situaciones por las que pasan los hombres y demás, nacen más hombres que mujeres, ¿verdad? Sin embargo, con el paso de los años, resulta que los hombres asumen más riesgos, etcétera, participan en guerras, hay una serie de otros factores, y resulta que el número de hombres disminuye en relación con el número de mujeres de su misma edad, ¿verdad? Entonces, en los últimos años de vida, el número de mujeres aumenta en relación con el número de hombres y al final da la impresión de que hay más mujeres que hombres. Hay situaciones además que se dan, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que aquí en Costa Rica hay varios lugares donde se da el fenómeno de lo que uno denomina el sueño americano. ¿Ustedes saben qué es a lo que se le llama el sueño americano? Pues ¿Tienen la una idea? idea de que en Estados Unidos van a conseguir, o bueno, en Canadá, ¿verdad? Exactamente, Van a hombres que conseguir mejores piensan, condiciones. exactamente, hombres que piensan que tienen que irse a Estados Unidos a trabajar y entonces ¿qué hacen? Dejan a sus familias, a sus esposas y hijos aquí en Costa Rica y ellos se van a los Estados Unidos. Algunos vuelven, algunos nunca vuelven, algunos se van y dejan de acordarse que tienen una familia, ¿verdad? Pero lo cierto es de que en esas comunidades se da ese fenómeno, que hay muchas mujeres solas, ¿verdad? Y muy pocos hombres. Entonces, cuando usted llega y hace un conteo, ve que hay una relación grandísima. O sea, el número de mujeres a veces duplica el número de hombres, ¿verdad? Entonces, como hay algunos hombres que todavía no se han dado cuenta que las realidades sociales han cambiado, todavía se atreven a decir, bueno, yo me voy a ir a vivir ahí porque ahí me van a tocar más mujeres, ¿verdad? Obviando que hay una relación, ¿verdad? De que las mujeres no somos objetos, ¿verdad? Y que no nos pueden repartir como cosas, ¿verdad? Pero biológicamente, como les digo, en el campo de la demografía, este es un indicador que se utiliza mucho. Bueno, entonces sigo por acá, sigo aquí. Ahora vamos a ver otra razón que es más económica, ingresos del 2008 entre ingresos del 2010. Perdón. Vea que si usted toma los ingresos del 2010 y los divide entre los ingresos del 2008, sería ser 1.500 sobre 1.000 y el valor le va a dar 1,5. ¿Cómo se interpreta ese resultado? Diríamos que por cada colón de ingresos en el 2008 hay 1,5 colones en el 2010. O que por cada 100 colones de ingresos en el 2008 hay 150 colones en el 2010. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos interpretaciones? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que se hizo para que no den el mismo número? ¿Qué se hizo? A ver, ¿qué fue lo que se hizo? Tal vez se cambió el numerador. No, sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que una vez que tuvimos el resultado parcial de 1,5, lo No existe. multiplicamos No. por 100. Y Ujú. al multiplicarlo por 100 tenemos que interpretar diciendo que la referencia es 100. ¿Está bien, Denison?
Sí, está bien. Ok, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente. Este es más administrativo todavía. Activo circulante entre pasivo circulante. Y entonces tomamos los activos y lo dimos entre los pasivos y eso nos da 1,75. ¿Ok? ¿Esto para qué sirve? Lo que hace es que mide el número de veces que los activos circulantes del negocio cubren los pasivos a corto plazo. Esta es una de las razones que se llaman razones financieras. Yo aprendí a hacer ese cálculo, ¿verdad? Cuando estudiaba administración en un curso que yo llevé que se llamaba Administración Financiera. Se lleva después de haber llevado todos los cursos de contabilidad, ese curso de Administración Financiera, y resulta que en este caso uno diría, "Ay, ve qué montón". No, depende del giro del negocio, porque hay giros del negocio que requieren que usted tenga una mayor posibilidad de afrontar los gastos, ¿verdad? Porque el negocio cambia muy rápidamente. O sea, probablemente si el negocio, o sea, uno tiene que entender que no es lo mismo tener un negocio de un abastecedor, un mini supermercado o un supermercado, que tener el negocio de una venta de maquinaria pesada, ¿verdad? O sea, los artículos son distintos y el movimiento de inventarios y demás es diferente, ¿verdad? Entonces, la razón, ¿verdad? Esta razón varía y uno puede decir es buena o es mala, no por una apreciación personal, sino tiene que conocer la política de esa industria en la que uno está trabajando. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a hablar, antes de conversar sobre proporciones, de la amplificación de lo que yo les dije que llamamos porcentaje. Vea, amplificación de un número más conocido es el más conocido es porcentaje. De hecho, que Miguel dice que es un porcentaje, es una amplificación con base en 10 de cualquier cálculo, de cualquier razón. ¿Ok? La más conocida es esta. ¿Sí? Sin embargo, el símbolo para amplificar por 1000 es este, pero a pesar de eso, ¿qué es lo que decimos nosotros? En general, la gente no lo entiende, no lo conoce. Entonces, si usted amplifica por otro número que no es 100, que es el más conocido, ponga por qué amplificó, ponga la palabra, no use símbolos, use la palabra. Entonces, si usted amplificó por 1000, pone por 1000 la palabra. Si usted amplificó por 1 millón, entonces pone por 1 millón, por millón. ¿Ok? Siempre que se hacen cálculos, poner el apellido es muy importante. ¿Ok? No es lo mismo que usted multiplique por 100 para amplificar que no multiplique. Entonces, si usted amplificó por 100, lo tiene que indicar. ¿Cómo lo indica? Poniendo el símbolo este de porcentaje. ¿Ok? Es algo muy importante y yo les digo que yo he aprendido a no complicarme. Yo se los advierto y les digo, si usted amplificó, tiene que indicarlo. ¿Cómo lo amplifica? ¿Cómo lo indica? Usted pone el símbolo, que es este, para indicar que amplificó. ¿Ok? Y si amplificó por 1000, entonces pone la palabra por 1000. ¿Ok? Bueno, ahora bien, sigo por acá. ¿Listo? Vamos a calcular proporciones. Dado que las proporciones son números menores que 1, entonces generalmente, ¿qué va a ocurrir? Que tenemos que amplificar para que podamos facilitarnos la interpretación. Vea que en este cálculo nosotros vamos a relacionar partes del todo con el todo. ¿Cuál es el todo? La suma de hombres más mujeres. Por eso calculamos la proporción de hombres con respecto al total, que sería 300 sobre 500, que me da 0,6, o la proporción de mujeres con respecto al total, que es 200 sobre 500, que me da 0,4. Observe que la suma de estos dos valores me da 1. ¿Ok? Siempre que yo tenga proporciones, los valores van a ser inferiores a 1 y la suma me va a dar 1. Si yo amplifico, ¿verdad? Entonces los valores van a ser menores a 100 y la suma me va a dar 100. Vea que las interpretaciones se hacen así, multiplicando por 100, ¿verdad? Entonces decimos que el 60% de las personas son hombres.
o sea, 60 de cada 100, o que el 40% de las personas son mujeres. ¿Por qué? Porque amplificamos los cálculos. Ahora, vea este otro. Vea que usted tiene que la población tiene estas tres categorías, no son las únicas, pero en este ejercicio así son esas tres categorías, y 4 más 4 me da 8, ¿verdad? Entonces sería 800 más 700, me da 1500, ese es el gran total, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la proporción de casados entre el total? 400 sobre 1500, que me da 0,267, y unión libre entre el total, que me da 700 sobre 150, que es 467. ¿Ok? Entonces, para amplificar, amplifico esos valores, ¿verdad? Vea que esos valores son números periódicos, porque me da 0,666666 hasta infinito. Al final aparece un 7. E igual el otro, ¿verdad? Son números periódicos. Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos esos porcentajes? Que el 26,7% de las personas están casadas, o en su defecto que el 46,7% de las personas están en unión libre. Bueno, ahora sí. Entonces, aquí viene un ejercicio, ¿verdad? Me brinqué esta página, que es todavía muy importante, no me la había brincado. Y entonces, vamos a ver que antes de interpretar un porcentaje, usted tiene que tener presente algunas cosas. Entre las cosas que hay que tener presentes es que en general nosotros reproducimos como nos fue enseñado, ¿verdad? Hoy yo no sé si, bueno, hoy una colega, hoy la directora de la escuela, se lo voy a compartir hoy al final de la clase, nos compartió porque hoy se hizo la presentación del estado de la educación, o sea, en CONARE, eso es el estado, el programa Estado de la Educación es un programa de, de CONARE, y entonces hoy nos compartieron una noticia que viene, nos compartieron dos noticias. Una es de lo del Estado de la Nación, que la noticia dice, crisis educativa, jóvenes de 15 años tienen un nivel de tercer grado en la escuela en lectura y matemáticas. Yo no sé si ustedes entienden qué quiere decir eso. O sea, esos son los resultados con base en la prueba PISA. O sea, el Estado de la Nación, yo creo que yo les mencioné cuando hablamos de fuentes, ellos no hacen estudios, sino que usan estudios que otros han hecho. Estudios serios, ¿verdad? Entonces, PISA es una prueba que se aplica en los países de la OCDE, que es una cooperación para el desarrollo de los países de Europa, ¿verdad? Y resulta que los países se han venido afiliando, nosotros como país nos afiliamos hace unos años, y ellos evalúan resultados. Nosotros en este momento estamos en el peor de los mundos, porque al parecer, de acuerdo con los resultados que vienen en ese estudio, los chiquitos, después de aprender, desaprenden. O sea, cuando llegan a quinto año, a tercer año del colegio, lo que sabían hacer en primero, segundo y tercer grado, ya lo empiezan a hacer tan mal, entonces no están aprendiendo nada, ¿verdad? ¿Por qué hago el comentario? Porque yo, para muchos de mis ejemplos, a veces he cometido tal vez el error de interpretar de que las cosas que ocurrían cuando yo estuve en la escuela son las que ocurrieron para ustedes. Entonces, mejor les pregunto, ¿ustedes se acuerdan si en la escuela vieron cómo se calculaba un cambio porcentual? O sea, que usted llegue y tiene un dato en un momento, otro dato en otro momento, usted calcula una diferencia y generalmente eso es sobre el año más viejo de esa diferencia sobre el que se hace el cálculo. ¿Ustedes cuándo lo aprendieron? ¿Se acuerda alguno de ustedes? ¿Si lo aprendieron en la escuela o fue hasta el colegio que lo aprendieron? ¿No se acuerdan? Profe, yo eso no lo vi. Bueno, al menos no me acuerdo. No se acuerda. Ok, bueno, gracias por su sinceridad, Arelis. ¿Y los demás? Tampoco Yo no se me acuerdo acuerdan. tampoco, profe. Tampoco se acuerdan. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que tiene que ver con la realidad que ustedes manejan. Digamos, usted, su papá
le da 10.000 colones para almorzar, ¿verdad? Para que almuerce 2 veces por semana en la universidad, para que saque fotocopias y demás. Entonces, resulta que usted, digamos, va un día y el almuerzo le cuesta 4.000 colones. Entonces, ¿cuánto representa 4.000 colones de los 10.000 colones que le dio su papá? Usted lo que hace es que divide 4.000 entre 10.000, ¿cuánto representa? 0,4. 0,4, si lo amplifica por 100, ¿cuánto le da? 40. ¿Ok? O sea, eso representa un 40% del dinero que le dieron. ¿Ok? Ahora, el siguiente almuerzo que usted se compra le cuesta 500, perdón, le cuesta 5.000 colones. ¿Ok? Entonces, 5.000 colones entre 10.000 colones, ¿sí? Es un, ¿cuánto? Multiplicado por 100, 50%. un 50%, ¿ok? Entonces, resulta que usted llega y se fija, tenía antes 10.000 colones, si por ambos almuerzos usted paga 4.000, le quedan 2.000 para fotocopias, ¿ok? Pero si usted paga más de 4.000 y le queda menos plata para fotocopias, ¿ya? Y si usted dice, por la noche se saca el día, y eso quiere decir de que hay almuerzos que me van a costar más, con los 10.000 colones no me no, o sea, yo solo voy a poder tal vez almorzar. Y algunas veces ni eso, porque si se pasan de los 5.000 colones no me alcanzó la plata, ¿ok? Entonces, resulta que si yo llego y veo el aumento en el precio de los almuerzos, ¿verdad? Porque digamos, usted llega y se la juega durante unas semanas, un día almuerza 4.000 y al día siguiente 5.000, o así se la va jugando, ¿ok? Pero usted sabe que hay una variación, ¿sí? En términos del costo del aumento, del almuerzo. Si usted, un almuerzo le cuesta 4.000 y el otro le cuesta 5.000, ¿verdad? Hay una diferencia de cuánto entre los dos almuerzos. 10%. Es un 10% de quién? De los 10.000 colones. ¿Verdad que sí? De los 10.000 Sí. colones. Pero si yo lo hago en términos del precio del almuerzo, del primer almuerzo que compré, ¿cuánto sería? Si divido 1.000 entre el precio del primer almuerzo que compré, que costaba 4.000 colones, Sería de 0,25 y si se amplía por 100 sería del 25%. de un 25%. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, evidentemente, ¿verdad? Eso es una cosa con la que uno juega, ¿cierto? Pero generalmente la mayoría de la gente lo que va a decir, bueno, para que tenga más impacto, le va a decir al papá, bueno, papi, es que el precio del almuerzo me aumenta un 25%. ¿Por qué le va a decir de esa manera? Porque muy probablemente es más impacto decirle así que decirle el precio del aumento del almuerzo es de un 20% con respecto a lo que pagué en el último almuerzo. ¿Por qué? Porque 25 es más que 20, ¿verdad? Generalmente yo uso siempre el dato más viejo. En este caso, yo usaría el 4.000 colones para comparar las variaciones en el precio del almuerzo, ¿cierto? Que eso generalmente como digamos, a mí así fue como me enseñó la maestra, ¿verdad? Cuando estuve en la escuela, que yo usaba y al momento de interpretar, yo hacía la interpretación con base en el dato más antiguo de los dos, ¿ok? Esa era la lógica,
¿ok? Pero vea que uno puede también hacer el otro cálculo. Entonces, voy a abrir una pantalla, otra vez voy a primero me voy a salir de aquí, que es de lo que estoy compartiendo, para poder hacerlo adecuadamente. Y ahora, después me voy aquí a documentos y hablo esta pizarra y le digo que me abra la sencilla y natural, porque las otras no me gustan. Ok, la clásica. Ok. Esta ya la puedo, vamos a ver lo que hago. A ver cómo hago. Ok, lo que hago, la limpio. Ya, la borré, ¿ok? Entonces vamos a suponer de precio del almuerzo el lunes. Digamos, va 2 días por semana. El lunes almorzó y le costó 4.000 colones, ¿ok? Ujú. Ahora vamos a calcular el precio del almuerzo el jueves, ¿verdad? Digamos como ustedes, que vienen 2 días en presencial a la U, y ese día el almuerzo le costó 5.000 colones, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el aumento? Vamos a primero poner que, o sea, ¿cuál es la diferencia primero? ¿Cuál es la diferencia en el precio del almuerzo? ¿Ok? Primera cosa, sería 5.000 menos 4.000, ¿cierto? Eso me daría 1.000. Y como el 5.000 es mayor que el 4.000, esto es lo que llamaríamos un aumento. ¿Ok? ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. Sí, profe. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que uno hace? Uno llega y calcula. Vamos a calcular. Hacemos 1.000 dividido, voy a hacerlo aquí, así, entre 4.000, ¿verdad? Esa es una forma. Vamos a ver si esto, ahorita me dicen ustedes cuánto les dio el cálculo. Pero también yo pude haber hecho 5.000 entre 4.000. ¿Qué es lo que estoy relacionando ahí? El precio viejo, nuevo, entre el precio anterior. ¿Ok? Y ahora vuelvo a hacer 1.000, pero con respecto al precio nuevo. Y también puedo hacer 4.000 entre 5.000. Perdón, ya lo hice mal, discúlpenme. ¿Ok? Entonces me van a decir cuánto dan los cálculos, todos multiplicados por 100. De una vez lo voy a poner aquí para que sepan qué es lo que van a tener que hacer. Van a hacer 100 por 1.000 entre 4.000, y dan el resultado. 100 por 1.000 sobre 5.000, igual aquí hacemos 100 por, y aquí hacemos 100 por. A ver cuánto me les dio. Ok, ¿cuánto dio el primero? 25. 25%. 25%. Ok, entonces vean que ustedes lo dijeron. Importantísimo. 25 y como multipliqué por 100 lo pongo. ¿Ok? Bueno, ahora hagamos el siguiente, este de acá. A mí me dio 125%. Correcto, eso es lo que da, ¿sí? Este otro, 20%. 20%. ¿Y este otro? 120. Ok. Ajá. 120%. Ajá. Ujú. A Vamos a mí en ver ese me dio esto. 80%. No sé Sí, me si... parece muy raro que 120, por eso yo estaba viendo, porque hay una lógica que ya mi cerebro está entrenado y ahí me tiene que dar uno, y yo digo, qué raro, no me está dando. Ok, es 80%.
Ok, bueno. Entonces, bien, vamos a ver así. Voy a poner aquí. Todos los cálculos anteriores son razones. Todas son razones, ¿ok? Porque es un numerador entre un denominador, ¿ok? Difieren, y lo voy a poner todo en mayúscula para que después no se les olvide, difieren en la interpretación. Así que tengamos cuidado, ¿ok? Entonces, ¿hay alguno? O sea, yo estoy aquí para enseñarles, o sea, ustedes no tienen por qué decirlo de forma correcta, pero ¿hay alguno que se pueda animar a interpretar esto de acá? ¿Cómo se interpreta ese 25%? Se podría decir que el precio del almuerzo aumentó un 25% con respecto al precio del lunes. Ok, muy bien. El precio, podemos anotarlo por acá, ¿verdad? Pero, ok, ok. El precio del almuerzo del día jueves aumentó un 25% con respecto al precio del lunes. ¿Ok? Voy a ver si esto me permite hacerlo más chiquito porque con letras tan grandes a veces hay problemas. Creo que no lo voy a poder hacer a menos de que lo haga para quiz. Ok, ahí está. Está bien, muy bien. Está muy bien, gracias. Ahora, veamos el siguiente. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esto de acá? O tal vez más sencillo, usemos siempre como referencia el precio del lunes. Este de acá, ¿cómo interpretamos ese 125%? ¿Cómo interpretamos ese 25%? 125%. Profe, Dígame. podría ser algo así como que el precio del almuerzo el jueves es un 125% del almuerzo del lunes. Ok, sí, está más o menos bien. Ok, el precio del almuerzo del día jueves es un 125% el precio del almuerzo el día del día lunes. Muy bien, excelente, muy, muy bien. Ajá, ok, sí. Ok. ¿Y cómo interpretamos entonces este de acá? El aumento actual corresponde a un 20% del precio del jueves. Ok, el precio actual del almuerzo. Ok, pero no le falta algo más como para que quede más claro. Lo que hay que tratar de hacer es explicar qué fue lo que pusimos en el numerador con respecto a qué pusimos en el denominador. ¿Qué es lo que pusimos en en el numerador? El El aumento que son aumento en mil. el precio. ¿Ok? Pusimos el aumento en el precio
entre lunes y jueves, ¿sí? ¿Mm? Y lo dividimos entre lo que pusimos en el denominador, que es el precio del Jueves. jueves. Entonces, ¿cómo lo diríamos? Profe, en ese caso no podría ser que el aumento del almuerzo del lunes hacia el almuerzo del jueves equivale a un 20% del almuerzo del jueves. Sí, eso es lo que hicieron, exactamente, ¿sí? El aumento del precio, pues, sería del precio del almuerzo entre el lunes y el jueves representa un 20% el precio del jueves. ¿Ok? Eso fue lo que hicieron, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí. Bueno, muy bien, excelente, estamos muy, muy bien. Y entonces, ¿cómo interpretamos esto de acá? ¿Qué relacionamos ahí? Tal vez que el almuerzo del lunes equivale a un 80% de lo que sería el almuerzo del jueves. Ok, pero vamos a poner entonces el precio del almuerzo del lunes representa un 80% el precio del almuerzo del jueves. ¿Ok? Excelente. Pero se dan cuenta de que eso que aprendíamos antes en automático, o sea, en automático, ¿cómo fue que nos enseñó la niña? A decir, el precio aumentó en tanto y nosotros muchos nos quedamos con eso. Pero ¿cuál es la única vez que eso funciona? ¿Cuál es el único de esos cuatro cálculos? ¿Verdad? Vamos a ponerle números. Este es el A. Ok, este sería el B. El B, porque en estos dos, no, vamos a poner aquí B, para que el otro B. ¿Ok? Este lo vamos a llamar C y este lo vamos a llamar D. Ujú, D. ¿En cuál de ellos solamente funciona eso? De que es un porcentaje de aumento con respecto al dato más viejo. ¿Cuál es el único en el que eso funciona? ¿En el A, en el B, en el C o en el D? Vean que el aumento, que es este valor, está aquí y el aumento, que es ese valor, está aquí. En el A y en el C, vea que al momento de interpretar, sí aparece la palabra aumento. Ok, voy a ver si lo puedo pintar. Ok. Solo en esas dos aparece la palabra aumento. En las otras, qué barbaridad, ¿por qué no los hizo? ¿Los borró? ¿Ya ven? Bueno, los borra, bueno, pero lo que me interesa a mí es que quede claro que solo cuando ponemos la diferencia, que es el aumento, podemos poner la palabra aumento. En los otros, ¿por qué no podemos poner la palabra aumento? Porque no usamos esa diferencia, no usamos esa diferencia. En esta de acá, en la segunda, no lo usamos, ni en la B ni en la D usamos el aumento. Entonces, uno no puede interpretar en automático. Vean que todos se pueden interpretar, pero hay que considerar con base en qué fue que se calculó. ¿Quedó como claro esto, chicos? Profe, entonces en ese caso sería, si estamos hablando de el aumento con respecto al almuerzo más viejo, ¿verdad? Que sería el del lunes, sería la A. Ajá. A ver, Pero usted, entonces, o sea, usted puede usar cualquiera de las cuatro interpretaciones. Todas son correctas.
pero usted tiene que considerar cómo lo calculó. Solo cuando puso, o sea, ¿por qué insisto en esto? Porque he notado que cuando interpretan, hay algunos que solo usan la primera. A pesar, todo lo interpretan así en automático. El precio del almuerzo del jueves aumentó un tanto con respecto al del lunes, aunque el cálculo no sea ese. O sea, usted para interpretar debe primero preguntarse cómo se calculó y entonces interpreta. Es lo que interesa que quede muy, pero muy claro. Perfecto, profe, muchas gracias. A usted mucho gusto, Ana. ¿Algún otro comentario o duda? ¿Quedó claro? Bueno, entonces permítame ver dónde se me fue esto. Acá lo guardo así, ¿ok? Lo voy a quitar de aquí y voy a compartir por acá, nada más para que veamos a dónde es que estamos quedando. Ok, por una cuestión de que a mí no me gusta avanzar en un grupo más que el otro. Yo voy a dejar, voy a terminar la clase el día de hoy. Yo no sé si tienen alguna otra pregunta. Para seguir, para aquí yo voy a terminar exactamente en esta filmina. Vamos a ver cuál filmina es. Ok, dice aquí que yo cerré y tengo que ver esta. Ok, yo estoy terminando en la filmina. Ujú. Ok, esta es la número 21. Ok, no, no es la 21. Para ver dónde estoy. Ok, esta, que es una disminución en un cierto porcentaje. Yo voy a ver ese ejemplo el próximo día, ¿ok? Pero les voy a pedir que ustedes me ayuden y que revisen, ¿verdad? Estos ejercicios que vienen acá. Aquí tenemos en la filmina número 18, la número 19, que es un ejemplo de interpretaciones. Este que está aquí, que es el concepto de cambio porcentual, ¿verdad? ¿Ok? Necesito que vean hasta la filmina número 20. ¿Ok? Yo daría un ejemplo de la 21. Yo empezaría en la 21, ¿ok? Ya viendo como materia y avanzaría, ¿ok? Pero necesito, porque esto que está aquí, yo ya lo sustituí por esa explicación que les di, solo que hice otros números, ¿ok? ¿Ven? Porque aquí viene un ejemplo de agencias de vehículos. Entonces, lo que es lo que tienen que leer ustedes con calma. Está la 18, la 19 y también tienen que leer la 20, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, con eso, perdón, y se me olvidó mostrarles, aunque lo tenía abierto, déjenme nada más para terminar, que hay este material que es la guía del tema, ¿verdad? Donde vienen cosas que tienen que leer y demás. Les pediría encarecidamente que revisen esto, que es el punto, una presentación que hay sobre el tema del redondeo, que es algo que repasamos porque queremos resolver el problema de la forma en que ustedes redondean, porque hay algunos que desgraciadamente no lo hacen adecuadamente. Entonces, esta presentación que está dentro de la carpeta del tema, tienen que leerla, ¿ok? Por favor. Y tienen que, bueno, al igual que la otra, aquí también hay una tarea, va a haber un quiz, ¿verdad? Y tengo prevista hacer otra actividad que les explico ya, que implementaríamos a partir del lunes, ¿verdad? Entonces, si me hacen el favor, si no tienen más dudas, terminaríamos aquí por el día de hoy. ¿Qué me Listo, dice? profe. Dígame. No, cero dudas, todo claro. Ok, bueno, perfecto. Entonces, revisen ese material que les pedí y nos vemos, si Dios quiere, el día lunes. Muchas gracias.
Listo, gracias, muchas profe. gracias. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.